Ahora pasando con la lectura del poema. Nos dice, para comerse a un hombre en el Perú hay que sacarle antes las espinas, las vísceras heridas, los residuos de llanto y de tabaco, purificarlo a fuego lento, cortarlo a pedacitos y servirlo en la mesa con los ojos cerrados, mientras se va pensando que nuestro buen gobierno nos protege. Luego, afirmar que los poetas exageran y como un buen final tomarse un trago. El análisis del locutor. En sí, a ver, ¿quién nos habla este poema? Para identificarlo, se dice que el hablante en sí no se mantiene como un observador externo, sino que se incluye activamente en la realidad que describe. La prueba que está en el uso de la primera persona del plural, como dice, que nuestro buen gobierno nos protege. Ese nosotros demuestra que el yo poético forma parte de la colectividad que participa en el acto simbólico de comerse a un hombre. Bueno, y ahora que se involucra el cinismo final es afirmar que los poetas exageran y tomarse un trago. Por lo tanto, no es una voz abstracta, sino un personaje que encarna y reproduce la actitud crítica que el poema denuncia. Ahora para identificar el análisis alocutorio. ¿A quién se dirige el poema? En sí, determinamos que hay un alocutorio no representado, en ningún verso aparece el pronombre tú, ni se apela explícitamente a un destinario concreto. En cambio, el texto emplea estructuras impersonales como hay que sacarle o se va pensando. En sí, esta ausencia de un receptor explícito le da al poema un carácter universal y crítico. El mensaje no interpreta a un individuo específico, sino que se proyecta hacia toda la sociedad peruana que participa conscientemente o inconscientemente sabiendo de cómo está el estado de su país. Ahora, el análisis de tono. En sí, ¿qué tono percibimos el poema? El tono es predominadamente el tono irónico. A lo largo de estos versos, el hablante utiliza más bien una aparente naturalidad descriptiva, así como se diera una receta que se cocina para exponer un acto de violencia simbólica extrema. Comerse a un hombre, esta incongruencia entre la forma del lenguaje instructivo y doméstico y a fondo la deshumanización, genera más bien una profunda ironía. Ahora, el mensaje central que nos da, sería la gastronomía, que es una crítica de la deshumanización, como hablé anteriormente, y la indiferencia en la sociedad peruana. Para entender en sí esta denuncia es importante saber que el propio autor, Juan Gonzalo Rosé, perteneció a la generación del 50, un grupo de escritores que tuvo y que retrataron a los problemas sociales del Perú de su época debido a su oposición a la dictadura de Odría. El poeta sufrió el exilio en México y él mismo dijo que parece que nací bajo el signo de exilio. El poema en sí pertenece al libro Informe al Rey y otros libros secretos, donde Rosé más bien lanza dardos contra el gobierno y las instituciones, usando más bien la ironía. Y se dice que Rosé denuncia como en sí el sistema tritura a las personas, los versos diciendo sacarle antes las espinas, las viseras heridas, los residuos de llanto y de tabaco. Muestra que para sobrevivir en sí el ciudadano debe dejar de sentir y olvidar su dolor. La ironía del verso, nuestro gobierno nos protege, revela más bien la falsa protección del Estado, mientras que al final tomarse un trago expone más bien la evasión de una sociedad que prefiere hacer oídos sordos y cerrar los ojos frente a la realidad. Ahora presentando el gráfico, le mostraremos en cómo nuestra representación visual, donde realizamos el locutor, el holocutario, el tema, el tono y el mensaje del poema. A ver, en el centro en sí colocamos el título del poema Gastronomía, de Juan Gonzalo Rosé. En la parte superior izquierda ubicamos al locutor personaje, que estaría representando un icono de una persona hablando. El texto resume que un ciudadano cómplice que se incluye en el nosotros y participa del ritual que denuncia. En la parte superior derecha colocamos al locutario no representado, simbolizando con una silueta grupal difuminada. En sí esto refleja que el poema no se dirige a un tú concreto, sino a la sociedad general, un destinario universal implícito. Aquí tenemos en sí el tema central, que sería la deshumanización, el canibalismo social en el Perú. Usamos el icono de un plato con un signo de advertencia para, para
para representar más bien la metáfora que dice de comerse un hombre, por lo que veo en el gráfico. Y en este recuadro explicaremos el tono irónico que se construye a partir del contraste entre la forma de receta de cocina y el contenido de atroz. La ironía alcanza su clímax en el verso final, donde la respuesta a la barbarie y el cinismo de Yalcol. Finalmente, en la parte superior y con color distintivo representamos el mensaje central, que es una crítica a la indiferencia de la sociedad peruana frente a la deshumanización y la falsa protección del Estado. Ahora, terminando con el gráfico, ¿cómo en sí representaron el locutor y el locutario? En nuestra representación visual, el locutor personaje está ubicado en la parte superior izquierda, simbolizando con un icono, como dije, que está una persona hablando y un texto que destaca participación activa y cómplice en el ritual escrito. Elegimos este diseño porque el hablante no solo es un observador externo, sino que se incluye en los otros del poema. En contraste, el locutario no representado está en la parte superior derecha, representando una silueta grupal sin rostro definido. Esto refleja que el poema no apela a un tú concreto, sino que lanza su mensaje a una colectividad anónima. La sociedad peruana en general, la ausencia de un rostro específico simboliza el carácter universal implícito del destinario. Ahora, para cerrar la conclusión, nuestro análisis demuestra que en sí la gastronomía es una poderosa crítica social que mediante la ironía y la metáfora del canibalismo desenmascara la indiferencia colectiva y la falsa de protección del Estado. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Somos el Grupo 4.